Hermanos, ¿qué les parece si abrimos la palabra del Señor? En Juan 8, gloria a Dios, Juan 8, del 1 al 11. Gracias, hermano. Juan 8, del 1 al 11. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso: y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando así hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusa. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Señor, tu palabra es la verdad aquí en la tierra y allá en el cielo también. Señor, tú eres tan bueno que a través de ella nos diriges y nos hablas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestros ojos espirituales, que ilumines tu palabra, Señor, en esta noche, y que nos muestres, Padre, lo que quieres enseñarnos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte. Padre, necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos tu guianza. Espíritu Santo, muévete en este lugar con libertad. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Este es un texto bien conocido por todos nosotros, y el Señor me enseñaba un par de cositas aquí que quiero compartir con la iglesia. Amén. Muchas veces cuando este texto es leído, se pone mucho énfasis en la mujer. Le vamos a poner por título a este mensaje: la religión y Jesús. La religión y Jesús. Amén. Digo que muchas veces se le pone mucho énfasis al pecado de la mujer y a la mujer, y a veces perdemos de vista un poquito lo que está ocurriendo realmente. Amén. Lo que está ocurriendo. Aquí hay un enfrentamiento. Lo que está ocurriendo, casi que la mujer no tiene que ver nada en el asunto, sino que lo que hay es un enfrentamiento entre la religión predominante en aquel momento y Jesús. Eso es lo que hay ahí. Ahí lo que está ocurriendo es un enfrentamiento entre la religión y Jesús, y especialmente en contra del mensaje de Jesús, que es el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio de Jesús se opone a la religión. Amén. Lo único que querían aquellos religiosos era desacreditar a Jesús. Querían quitarlo del camino. Hay quienes creen que el cristianismo y que la religión es lo mismo, son sinónimos, y nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. Los que hemos tenido religión alguna vez podemos saber que el cristianismo no es religión. Amén. Mucha gente
en ignorancia, piensa que el cristianismo es religión. Eso no es así. La religión, ¿qué son religión? La religión son los intentos del hombre por salvarse a sí mismo. Religión es todo lo que el hombre trata e inventa por salvarse a sí mismo. Amén. Entonces ahí median esfuerzos humanos. Y la religión tiene un asuntico, vea, la religión enaltece al hombre, enorgullece al hombre. Donde hay religión hay orgullo y hay enaltecimiento del hombre. Amén, del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se siente colaborador, se siente como que él hizo algo para salvarse. Y si eso fuera así, Cristo no hubiera tenido que venir a la tierra. Si nosotros pudiéramos salvarnos y pudiéramos hacer algo por salvarnos, ¿para qué vino Cristo? No hubiera sido necesario que Él viniera. Era porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos, que Cristo tuvo que venir a la tierra. Amén. Entonces la religión son los intentos del hombre por justificarse, por salvarse. Y la religión va a crear orgullo en el hombre, va a enaltecer al hombre. Gloria a Jesús. El que inventó el marxismo, Marx, escribió en una ocasión: la religión es el opio de los pueblos. ¿Sabe? ¿Quién ha escuchado esa frase tan corriente? La religión es el opio de los pueblos. ¿Sabe qué hace el opio? El opio te hace alucinar, lo hace alucinar y lo desconecta de la realidad. Por eso es que Marx dijo eso. Él dijo: la religión hace al hombre como vivir en una burbuja y lo desconecta de la realidad. Es el opio de los pueblos. Y yo le diría a Marx: tienes toda, absolutamente toda la razón. Eso es así. La religión desconecta al hombre de la realidad y lo hace vivir en una realidad que no existe. Pero ¿sabe qué? El cristianismo está fundado sobre una persona histórica. Jesucristo históricamente vivió. Los historiadores lo saben. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo ascendió al cielo. Amén. Nosotros no fundamos nuestra fe en algo irreal. Jesucristo es real, es verdadero, está en el cielo. Amén. Y nuestra forma de creer, el cristianismo, es una relación con ese Cristo vivo a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Así es que eso es lo que está pasando en este pasaje que nosotros leímos. Dice en el verso 1, aquí hay un enfrentamiento. Dice que Jesús fue al monte de los olivos. En el verso 1 del capítulo 8 de Juan, eso era muy común en Jesús. Era muy común. Jesús tenía la necesidad de ir al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque él pasaba con mucho trabajo. Mucha gente se le acercaba, mucha oposición. Y él era hombre y es Dios. Y él se cansaba como hombre, pero más que todo se cansaba espiritualmente. Más que todo se cansaba espiritualmente. Entonces a él le gustaba separarse, él le gustaba ir allá arriba, donde se podía encontrar con el Padre a solas, amén, donde nadie le interrumpía. Porque la delicia de Jesús era estar a solas con el Padre, comunicarse con el Padre, amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida. Y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Amén. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El miércoles, en la predicación del hermano Adrián, él decía: ciertamente Dios no está lejos, Dios está cerca. Amén. Y eso es así. Si usted lo busca, lo encuentra. Si usted de corazón quiere buscar a Jesucristo, usted se puede hincar en un cuarto, se puede hincar en su trabajo, se puede hincar en el baño de su trabajo cuando esté muy
atribulado, puede cerrar sus ojos ahí y Dios no está lejos, está ahí muy cerca. Lo puede sentir y se puede dar cuenta. Pero en Isaías dice, buscadlo mientras pueda ser hallado, mientras que está cercano. Porque ¿sabe qué? Porque usted no es eterno, ni yo soy eterno. Porque estamos pasando y este es el tiempo de buscar a Jehová. Los años son muy cortos, los años se van muy rápido. El tiempo de buscar a Dios es muy corto, amén. Ahora es que lo puede buscar, ahora es que puede ser hallado. Después, aunque quiera buscarlo, no lo vas a hallar y no va a poder ser hallado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de buscar a Jehová. ¿Sabe cuántas vidas tenemos? Una sola vida. Una sola vida, amén. Tenemos una sola oportunidad de buscar al Señor, amén. Llamadlo en tanto que esté cercano. Gloria a Jesús. Siempre y cuando usted esté vivo, hay una oportunidad, dice en Eclesiastés. Gloria a Jesús, pero esa oportunidad no dura para siempre. Usted sabe que nosotros creemos que vivimos para siempre, porque dice la Biblia que el Señor puso una cosa dentro de nosotros. Cuando Dios nos hizo, Él puso eternidad. Todos nosotros tenemos eternidad dentro de nosotros. Y esa eternidad nos hace sentir como que nunca nos vamos a morir. Amén. Y es cierto, el espíritu que está en nosotros, gloria a Dios, es eterno. El alma que está en nosotros es eterna. Pero esta carne no es eterna y se está muriendo. Gloria a Jesús. Alguien dijo que el día que nacimos nos sentenciaron a muerte. Y eso suena pesado, ¿verdad que sí? Pero es cierto. Pero es cierto, el día que nacimos nos sentenciaron a muerte. Estamos camino de ahí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Qué lindo ver a los jóvenes que quieren buscar al Señor. Qué lindo ver muchachos de 15, de 16, 18 años, 19 años queriendo buscar del Señor. Amén, qué ejemplo para nosotros, que ellos quieren dedicar su vida al Señor. Qué lindo es eso. Y dice la palabra del Señor que Él subió allá al monte de los olivos porque Él quería buscar la presencia del Señor. Mire, si alguien ha habido santo aquí en la tierra, si alguien ha habido que no necesita buscar la presencia del Señor, es Jesús. Porque Él era Dios, porque Él es Dios. Y sin embargo, Él necesitaba continuamente buscar la presencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos débiles? Amén, que estamos flaqueando continuamente. Necesitamos buscar la presencia del Padre. Y dice en el verso, pero eso no nos gusta, ¿verdad? Nos da, eso de la oración sí es cierto que nos cuesta. Hermanos, me estoy quedando en el primer verso. Gloria a Dios. Sí que nos cuesta, ¿verdad? La oración. Es que la oración es como una guerra. ¿Sabe? Que es que a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta. A la carne hay que someterla. Amén. Ella nunca va a querer. Ella nunca está dispuesta. Pero el Espíritu siempre quiere. Amén. Hay que doblegar la carne, hay que controlar la carne. Gloria a Jesús. Yo estaba viendo un señor que decía, porque hermanos, hay que ponerse a dieta. Decía que uno está adicto al azúcar. ¿Usted sabía eso? Yo no sabía que el azúcar creaba adicción. Sí. Y cuando usted come arroz, lo que se está echando son cucharadas de azúcar a la boca. Yo no sabía eso. Bueno, sí lo sabía, pero no, como que no quería saberlo, porque qué rico que es el arroz, ¿verdad? Pero dice este señor, ¿cómo es posible que un hombre de 230 libras, y yo dije, me hablan, ¿cómo es posible que un hombre de 230 libras, un sneaker lo controle? Que con solo pensar en un sneaker usted empieza a babear y lo controla el sneaker. Y yo dije, no es posible que lo controle uno el azúcar, ¿verdad? Y vamos a controlar el azúcar y vamos a controlar eso, gloria a Dios. Queremos vivir más tiempo aquí para servirle al Señor. Y hay que controlarla de alguna manera. Yo no sé cómo, pero hay que controlarla. Pues así es la carne. Igualmente pasa con la oración. La carne nunca va a querer. La carne siempre va a querer otras cosas, pero no orar. Y hay que doblegarla y hay que controlarla. Amén. Y hay que decirle, como decía David, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Aunque no quiera, ella no va a querer, pero eventualmente se va a doblegar y va a ser más fácil, cada vez más fácil. Verso 2 dice, y por la mañana, vea, por la mañana, esa palabra literalmente, en el idioma que fue escrito, en el griego, literalmente quiere decir, ese de por la mañana quiere decir de madrugada, al amanecer, al alba, al rayar el sol. Amén.
Jesús se levantaba temprano porque él tenía que hacer la obra del Señor. Y Jesucristo era bien trabajador. Él era bien esforzado para hacer la obra del Señor. Dice que se levantó temprano. ¿Y sabe para dónde se fue? Volvió al templo. Volvió al templo tempranito. Estaba rayando el sol. Él estaba en el monte de los olivos y bajó al templo. Al Señor tenía una misión de parte del Padre y él le gustaba hacerla, y le gustaba hacerla bien diligentemente. Y sabe, cuando estaba en el templo, ¿quién llegó? ¿Qué dice ahí? Y llegó todo el pueblo vino, todo el pueblo, hermano. Y ese todo el pueblo, como le decía, en el griego, las palabras que se usan ahí son mucho más expresivas que en el español. Ahí quiere decir que todo el pueblo iba con entusiasmo, que la multitud iba con entusiasmo. Jesucristo era un predicador que se levantaba de madrugada para estar en el templo, y sabe, toda la gente corría entusiasmada a escuchar a Jesús. Amén. Corría entusiasmada. Ellos querían estar cerca de Cristo. Ellos querían acercarse al predicador. Ellos querían escuchar a Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué la gente quería acercarse a Jesús? Porque Él no condenaba a los pecadores. Porque Él no señalaba a los pecadores. Porque Él les daba una oportunidad de vida. Amén. Y querían escucharlo entonces. Amén. Dele un aplauso a Jesucristo. Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Qué lindo. Volvió al templo y todo el pueblo, dice, entusiasmado, iba a Él. Y Jesús, ¿sabe qué hacía? Sentándose les enseñaba. Gloria a Jesús. Qué lindo ver al Señor que es de esta manera. Usted sabe que nosotros también tenemos una comisión de parte del Padre. Jesús tenía un trabajo que hacer, pero el Padre nos designó un trabajo a nosotros también. Dice, id por todo el mundo. ¿Y qué más? Predicad el evangelio. Todo el que creyere. Nosotros tenemos un trabajo de parte del Señor y tenemos que hacerlo bien hecho. Id por todo el mundo, predicar el evangelio. Al que se nos acerque, nosotros tenemos que compartirle el evangelio. Tenemos que darle el evangelio, darle palabra de vida. Usted es la luz del mundo. Usted es la sal de la tierra. Amén. Y si la sal pierde el sabor, ¿saben qué se convertía en aquel tiempo? En una especie de cal. Cuando la sal perdía el sabor, se convertía en una especie de cal. Entonces los romanos lo usaban para asfaltar las calles. Esa sal insípida la usaban para asfaltar las calles. Por eso la palabra dice, si la sal pierde el sabor, solo sirve para tirarla a la calle, para ser pisoteada, para ser majada. Si nosotros, que somos la sal de la tierra, no estamos compartiendo la sal con el mundo, dice el Señor, no servimos para nada, solo para ser tirados a la calle y ser pisoteados. Gloria a Dios. Amén. Dice en 1 de Pedro 2:9 que nos llamó con un propósito. ¿Cuál propósito? Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Yo no sé a quién llamó aquí el Señor de las tinieblas, pero a mí me llamó de las tinieblas. A mí me llamó de la oscuridad. Y mi trabajo y mi misión es anunciar las virtudes de Jesús. De Jesús. A usted no le interesa, la vida mía no le interesa, a usted le interesa la vida de Jesús. El que tiene virtudes es Jesús. Amén. Anunciar las virtudes de Jesús, que fue el que tuvo misericordia, el que nos perdonó, el que nos redimió, el que murió en la cruz y el que está dispuesto a salvar a todo el que se arrepienta. Amén. Tenemos que anunciar las virtudes de Jesucristo. Entonces, como Jesús se levantaba temprano, igual nosotros tenemos que ser diligentes en el trabajo. En Jeremías 48:10, ese sí, vamos a leerlo todos juntos porque esa palabra es intensa. Jeremías 48:10. Ahí está. Vea lo que dice. Qué fea la primera palabra. ¿Cómo dice? Maldito el que hiciere indolentemente. Mire, esa palabra indolentemente, ¿sabe qué quiere decir? No, yo no sé, yo la busqué en el diccionario. El que hiciere indolentemente la palabra del Señor. Quiere decir, indolentemente quiere decir que tiene pereza, que le falta la voluntad para hacer una cosa.
Eso quiere decir, indolente quiere decir que tiene pereza, como cuando uno iba al colegio, ¿se acuerdan? Y falta de voluntad para hacer una cosa. Dice, maldito el que hiciere sin voluntad, con pereza, la obra de Jehová. Y maldito el que detuviese la sangre de su espada. Amén. Ahí nos habla de que hay que hacer la guerra, de que hay que hacer la lucha. Amén. Con diligencia. Y hay maldición ahí para aquel que lo haga negligentemente. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser más diligentes en cumplir con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? A veces se nos acerca alguien y nos da miedo hablarle, nos da miedo compartir la palabra. Acuérdese de este verso, apúntelo por ahí y acuérdese. Amén. Hay que compartir. Todo el que se nos acerque hay que compartirle algo del evangelio. Gloria a Jesús. Para eso estamos aquí en la tierra. Y dice el verso 2, y todo el pueblo vino entusiasmado. Jesús era diferente, como les decía hace un rato, a todos los otros predicadores, diferente, porque él daba perdón, él daba esperanza. Gloria a Jesús. Y dice en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos, esos son los religiosos, esos tenían religión, ellos se justificaban a ellos mismos. Los escribas y los fariseos, yo no sé de dónde salió esta gente. Se levantaron temprano también. ¿Usted qué cree? ¿Les interesaba tanto molestar a Jesús que también madrugaban? Parece que sí. Ya tenemos dos grupos. Tenemos un grupo de la gente del pueblo que va con alegría, va con regocijo a escuchar a Jesús, y ahora tenemos otro grupo. Tenemos un grupo de religiosos. Amén. Que son los fariseos y los escribas. Y está Jesús. Gloria a Jesús. Pero ellos, dice, los religiosos le trajeron, y esta palabra quiere decir que arrastraron, que atraparon. Ellos a esta mujer la atraparon y la arrastraron. A una mujer sorprendida en el adulterio. Gloria a Dios. No se podía negar que ella estaba en el pecado. La sorprendieron, la arrastraron. No podían nadie decir que no, era cierto. Y la pusieron en medio. ¿En medio de quién? De toda la multitud. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Se acuerdan? No, él había descendido del monte. ¿A dónde estaba? En el templo. ¿Usted se imagina el cuadro? ¿Usted se imagina el templo? Y Jesús sentado predicando y la multitud en el templo rodeando a Jesús, posiblemente en uno de los atrios ahí. Y Jesús en el templo y la multitud rodeándolo, y los fariseos se abren campo y lo que traen es arrastrada a una mujer. ¡Qué falta de misericordia! ¿Verdad? ¡Qué falta de amor! Gloria a Jesús. Y la ponen en medio, la exhiben en medio de todo el pueblo para que la vean, para que vean a Jesús. Gloria a Dios. El religioso no tiene misericordia. No tiene misericordia. Si puede humillar públicamente, humilla públicamente. Jesús no es así. Jesús nunca expone nuestro pecado. Amén. A veces hay gente que me ha dicho a mí, si es cierto que Dios hablara, ¿por qué yo paso ahí y nunca me dice mi pecado? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no te humilla. Porque tú conoces tu pecado. Porque tú sabes de lo que te tiene que arrepentir. Él no me lo va a decir a mí para yo saberlo. Tú lo conoces, Él lo conoce. Él no te va a humillar. Amén. Dios nunca nos humilla. Él es muy misericordioso. El problema de la mujer y de toda la humanidad, no solo de esa mujer, de toda la humanidad, es el pecado, el pecado. Usted sabe que a Jesús nunca le sorprende que el hombre peque. A veces nosotros pensamos que Dios se va a sorprender porque el hombre peque. A Dios no lo sorprende que el hombre peque. Dios sabe que la naturaleza del hombre es pecadora. Cuando el hombre peca, Dios no se sorprende, Jesús no se sorprende. A Jesús no le llama la atención, no lo sorprende el pecado, porque Él sabe que es nuestra naturaleza. Es como que nosotros nos sorprendiéramos de que un pescado nade. Nos sorprendíamos de que un monito se suba a un árbol o de que un perro ladre. Es su naturaleza.
y la naturaleza del hombre es pecadora. Entonces, cuando el hombre peca, Dios no se sorprende. O sea, al traerle a aquella mujer a Jesús, ellos pensaban que Jesús iba a sorprender. A Jesús no lo sorprende el pecado. Amén. Gloria a Dios. Y hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a acusar a alguien, cuando vamos a exponer a alguien. Hay que tener cuidado. Proverbios 30:10. Hermano, póngalo ahí. Proverbios 30:10. Gloria al Rey. Proverbios 30:10 dice: no acuses al siervo ante su señor. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Amén. Dice la Biblia que nosotros, si estamos en pie para Dios. Si caemos, para Dios caemos. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Amén. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. No acuses al siervo ante su Señor. No seas que te maldiga y lleves tú el castigo. Amén. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Los religiosos no poseen el poder para solucionar el problema del pecado. Ellos no tienen. La religión no tiene el poder para solucionar el problema del pecado. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir. Gloria a Jesús. El único que posee el poder, amén, es Jesucristo. Denle un aplauso a Él. Él tiene el poder para solucionar el problema del pecado. Te adoramos. Él tiene el poder. A Jesucristo, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Ningún pecado que usted haya cometido lo ha sorprendido al Señor. Ningún pecado que cualquier hombre haya cometido ha sorprendido al Señor. Dios tiene todo presupuestado. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Dios tiene un plan, se está llevando a cabo. Dios tiene el control de Putin, Dios tiene el control de Donald Trump, Dios tiene el control allá de Venezuela, Dios tiene el control del chino de allá de Corea. Dios tiene el control, Dios está en control. A Dios no se le escapa una, amén. Lo que está escrito se va a cumplir, amén, y nadie lo puede evitar. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Qué lindo saber que Dios tiene el control, ¿verdad? Qué lindo saber que estamos en la mano de un Dios que sabe nuestro final. Amén. Y dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Yo sé los pensamientos. Son pensamientos buenos para darte el fin que tú esperas. Amén. Dios es bueno y Él tiene buenos pensamientos que nosotros. Él nos ama. La religión nos señala, la religión nos acusa, pero Cristo nos ama y tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso hay que adorarle, aunque sea poquito, aunque sea 1 hora y media, pero hay que adorarle. Gloria a Jesús. Quisiéramos adorarle mucho más. Aleluya. Y dice en el verso 4, le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Amén. En el verso 4 le dijeron: qué sorpresa te vamos a dar, maestro. Y este maestro, hermano, es que solo Jesús se los podía aguantar. Maestro. Jesús los conocía. Anteriormente, ¿le sabe cómo le habían dicho? Engañador. Engañador. Y ahora le dicen rabí. Maestro, rabí. Gloria a Dios. Le dice: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y lo hizo sola porque al hombre no lo trajeron. Eso no está escrito ahí, pero lo escribimos nosotros. ¿Qué le parece? Seguramente estaba adulterando sola porque el hombre, ¿dónde está? Qué barbaridad, ¿verdad? Y en Levíticos decía que el hombre y la mujer tenían que ser presentados y ser apedreados los dos. Pero ellos escogieron, seguro conocían al tipo, seguro era un fariseo. Sí, seguro era uno de los fariseos. Y le dijeron: oye, Juan, escápese, Juan, que nos vamos a llevar a un hombre ahí. Nos vamos, sí, no diga nombre, hermano, sí, cierto. Nos vamos a llevar a esta muchacha. Era una trampa, sí, eran unos tramposos. En el acto mismo del adulterio, dice el 5, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujer. Amén.
Jesús les conocía el pensamiento a ellos. ¿Usted qué cree? Jesús les conocía el corazón. Wow, el Salmo 139, 1, hermano, del 1 hasta el 10, leámoslo, porque eso a mí me encanta. Salmo 139, del 1 al 10. Oh Jehová, tú me has hecho examinar y conocido. Qué lindo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. Desde lejos el Señor conoce nuestros pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Vea lo que dice ahí. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria a Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tú tu mano. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Jesús. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, gloria a Dios, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Gloria a Jesús. Si dijera, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dejémoslo ahí. Gloria a Jesús. Él conoce nuestra palabra, dice, aún antes de que venga a nuestra boca. Conoce nuestro pensamiento, aún de lejos se los conoce. ¿Usted cree que conocía los pensamientos de estos fariseos que estaban viendo la falta de misericordia que estaban haciendo con esta mujer? Amén. La arbitrariedad de traerla solo a él. Dice en Jeremías 23, 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? Jeremías 23, 24 dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amén. No hay donde escondernos, no hay donde ocultarnos. Todo está descubierto delante del Señor. Gloria a Jesús. Te adoro, Rey. Y estos hombres le llevaron a esta pobre señora en adulterio. Usted sabe que a ellos no les interesaba nada el adulterio de esta mujer. A ellos no les interesaba nada la ley de Moisés. Eso era, ellos lo que querían era a Jesús, atrapar a Jesús. A ellos no les importaba el pecado, a ellos no les importa, eso no. Ellos lo que querían era a Jesús, quitar a Jesús del camino. La religión mira a las personas como mercancía. Amén. La religión mira a las personas como mercancía. Ellos aprovechan su posición de autoridad para acusar, para condenar. Hoy en día hay cristianos que se les ha olvidado de dónde Cristo los sacó, ¿verdad? Se les ha olvidado de dónde los sacó. Y usan la autoridad que el Señor les ha dado para acusar, amén, para señalar. Gloria a Jesús. Ellos no miraban a esta mujer como una persona. Ellos no miraban que ella tenía sentimientos, necesidades, ¿cierto? Esa mujer tenía esperanzas, ¿sí? Tenía sueños. Yo estoy seguro que esa mujer tenía fortalezas. Ella tenía talentos, tenía errores, tenía pecados, tenía debilidades. Amén. Todos somos así. Todos somos así. Ella no era diferente a cualquiera. Era una persona. Gloria a Jesús. Pero ellos solo miraban, y la religión solo mira al individuo como un objeto, como una cosa, como un instrumento que van a utilizar para sus malvados intereses, para los intereses propios. La religión mira a la gente como objetos que van a usar para sus intereses. Un objeto que no tiene nombre, un objeto que no tiene alma, como una pieza de tablero, un ajedrez, o como un número en una estadística. Amén.
Yo siento, hermano, viera lo que yo siento cuando alguien me pregunta, ¿cuántos hermanos hay en su iglesia? Como para ver qué rango de pastor soy yo. Porque si yo digo 1000, me ponen en la silla de frente. Pero si yo digo 10, usted no tiene unción. Porque ahora así es la religión. El número te va a dar el rango. Como que si lo que tuvieran son cabezas de ganado. Como que si lo que tuvieran es un número. No. Somos almas, somos personas. Todos tenemos un nombre. Todos tenemos sentimientos. Todos tenemos sueños. Amén. Gloria a Dios. Todos somos así. Pero la religión mira al hombre nada más como un objeto. Siempre es malo manipular a las personas. Siempre es malo valorar a las personas nada más por lo que pueden hacer para mí. Hay gente que se te acerca a ti y van a ver en qué te pueden usar. Y si ven que no te pueden usar en nada, no se te acercan más. Pero si ven que en algo se benefician, ahí sí. Ahí sí. Si algún provecho pueden sacar de ti, ahí sí se acercan. Amén. Valoran a la gente en función nada más de qué les puedo sacar, en qué me puede aprovechar. Amén. Eso es malo. Eso es malo. La Biblia profetiza de que al final de los tiempos, amén, van a venir gente que van a ser mercancía de nosotros. Eso está en 2 de Pedro 2, 1, 3. 2 de Pedro 2, 1, 3. Vean. Ustedes conocen el verso, pero dice, pero hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. Dice que habrán entre vosotros esta gente repentina y muchos seguirán sus disoluciones. Amén. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día eso está pasando. Hoy en día eso está pasando. Casi que es mejor decir que usted es un narcotraficante que decir que es pastor. Casi. Amén. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué van a hacer de vosotros? Las almas van a ser mercadería, un número, una cantidad. Amén. Harán mercadería con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Un día de estos Dios va a hacer justicia. Un día de estos Dios va a hacer justicia. Y Dios va a arreglar cuentas con aquellos que han tomado las almas para su beneficio nada más. Amén. Que han hecho mercancía de las almas. Que han cogido el evangelio como una fuente de ganancia. Gloria a Jesús. Mejor les hubiera sido no haber nacido, hermanos. Mejor les hubiera sido no haber nacido. Gloria a Jesús. Si usted está sentado ahí, hermano, si usted quiere servirle al Señor, sírvale con integridad, sírvale con amor, sígale con voluntad, porque un día usted, igual que yo, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Un día de estos. Jesús nos mira, ¿sabe cómo? Con compasión. Jesús nos mira con misericordia. En Mateo 8, 35 y 36, hay unas palabras tan bonitas ahí con respecto al Señor. En Mateo 8, 35 y 36. Gloria a Jesús. Mire cómo el Señor mira a las almas. Dice, y toda la ciudad, otra vez, toda la ciudad, ve que Jesús lo seguía a la gente. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que no se fuera de su contorno. Y dice la palabra. Ya casi tenemos computer nuevo, hermanos. Ustedes van a ver. Yo creo que está una cosa que se llama como cargando. Mateo 8,
22, 8, ¿qué dije yo? 35. Dice, Mateo 8, 35, dice ahí. 34. Amén. Amén. Con razón no cargaba más, es que no hay más, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Dice que Jesús los miraba con compasión. Bueno, vamos a otro extraño incidente. ¿Qué les parece? Vamos a ver si está en Marcos 8. Gloria a Jesús. Marcos 8, 22. Ay, sí hay 22. Vea, Marcos 8, 22 al 25. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Vea, Jesús, este milagro le sale mal. Dice, y le rogaron que les tocase. ¿Qué era un qué? Dije anteriormente. Un ciego. Y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. ¿Y qué pasó? Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué fue lo que él vio? Él estaba ciego. Jesús escupió, lo puso en sus ojos y le dijo, ¿qué ves? ¿Y qué vio? Hombres, pero no los vio como hombres, los vio como árboles, los vio como cosas. ¿Le saldría mal el milagro a Jesús o Jesús quería enseñarnos algo? ¿Ah? Jesús quería enseñarnos. ¿Y después qué hizo? Luego lo puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y le fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos. Yo creo que Jesús nos quería enseñar algo. Yo creo que Jesús nos quería enseñar que la gente no son cosas, que la gente no se mira como cosas, que la gente son personas. Amén. Que tenemos que verlas como personas. No son objetos inanimados. Amén. Cuando nosotros vemos a alguien, no es un árbol que estamos mirando, es una persona que tiene ilusiones. Amén. Que tiene un nombre. Que tiene un nombre. Es muy bueno aprendernos los nombres de los hermanos. Muy bueno. Gloria a Jesús. Eso es lo que el Señor nos quería enseñar en ese extraño incidente que pasó en Marcos. Gloria a Dios. Y continuamos con el mensaje. Dice, la palabra del Señor tiene páginas enteras con nombres en la Biblia. ¿Usted ha visto? Páginas enteras con nombres en la Biblia. Porque Dios piensa en las personas como nombres, como gente. Amén. No como estadísticas. Una de las cosas que tiene el Señor es que cuando nos llama, nos da un nombre, ¿verdad? Nos da una identidad, nos da un propósito. Dios no llamó a nadie para dejarlo sin un propósito, sin una identidad, sin un trabajo. Dios te llamó y te da nombre, te da identidad, te da propósito. Aún en Apocalipsis 2:17 dice que nos va a dar un nombre nuevo que va a estar escrito en una piedrecita blanca que nadie conoce, solo usted y Jesucristo. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Vamos a tener un nombre nuevo allá en el cielo en una piedrecita blanca. Apocalipsis 2:17. ¿A usted no le interesa ir al cielo? ¿No tiene curiosidad de ver cuál nombre le va a poner el Señor? Usted sabe cuando el Señor le dé esa piedrecita blanca y uno dándole vuelta a ver cómo me llamo. Amén. ¿Y será que ese nombre va a revelar de alguna manera la función que vamos a tener, el trabajo que vamos a tener, el propósito que vamos a tener? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Amén. Gloria a Dios, porque allá el cielo va a ser algo muy activo, hermano. Va a ser algo muy activo. Aquellos religiosos posiblemente ni sabían el nombre de aquella desafortunada mujer. ¿Ustedes qué creen? Amén. Para ellos era una fornicaria, era una pecadora, era una indigna, era una mujer digna de ser muerta, de ser sentenciada. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos miran a esta mujer de arriba abajo y ellos se sienten un consentimiento de superioridad.
La ven pecadora, sucia. Gloria a Dios. Pecadora y sucia. En el verso 5 dice, la ley dice, apedréala. Eso está en Levíticos 20:10, sí. Es cierto, la ley dice eso, apedréala. Tú pues, ¿qué dices? Le dicen a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la trampa. Mas esto decían, en el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito de toda la historia, de todo el asunto. Ese para nos dice el propósito. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Gloria a Dios. Si él decía, bueno, apedréenla, primero que nada, Roma controlaba a Israel. Ellos no podían sentenciar a nadie a morir. Era Roma el que lo hacía. Ellos no tenían esa potestad, tenían que llevarlo a los tribunales romanos. Tenían que ir primero que todo al Sanedrín. Si el Sanedrín decía digna de muerte, llevarla a los romanos. Y los romanos decían que sí, pues la mataban. Pero Jesús dice, usted que es tan temeroso de la ley y usted que conoce la ley, Moisés dice esto, ¿qué vamos a hacer? Si él decía, no la apedreen, porque ellos sabían que Jesús tenía misericordia y que era perdonador, ellos lo iban a acusar, no guarda la ley, no guarda la ley. No guarda la ley. Y si decía apedréenla, entonces se metían problemas hasta con Roma, se metían problemas con todo el mundo y le iban a decir no tiene misericordia. Ellos le tendieron una trampa. Y dice que Jesús inclinó hacia el suelo, pero Jesús se inclinó hacia el suelo. Él inclinó la cabeza delante de ellos, no les dijo ni una palabra y escribía en la tierra con el dedo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Pero, ese pero es tan importante. Pero es un adjetivo indicativo. Pero indica oposición, contrariedad, descontento. Pero, usted sabe, en una ocasión le presentaron un hombre enfermo de lepra, pero Jesús sanó al enfermo de lepra. Amén. En una ocasión le presentaron un hombre endemoniado, pero Jesús expulsó el demonio de aquel hombre. Gloria a Dios. En una ocasión había una tempestad que rugía, que se iba a tragar el barco, pero Jesús le dijo a la tempestad, enmudece, y la tempestad tuvo que enmudecer. En una ocasión se murió un amigo de Jesús, estaba muerto y bien muerto, pero Jesús le dijo, Lázaro, levántate, y él se levantó. Usted y yo, mi hermano, íbamos camino al infierno. Usted y yo estábamos perdidos, pero Jesús nos vio y tuvo misericordia de nosotros. Pero Jesús. Amén. Pero Jesús, un pero de Jesús lo cambia todo. Un pero de Jesús lo cambia todo. Dice que Juan lloraba en el Apocalipsis porque estaba el libro sellado y tenía 7 sellos y nadie lo podía abrir. Y si nadie abría ese libro, entonces el plan de Dios para la humanidad no se iba a cumplir. Nadie lo podía abrir. Pero, amén, se presentó, amén, uno como un león, como un cordero, y él los pudo abrir. Amén. Jesús cambia la historia. La historia de nosotros hubiera sido otra, pero Jesús la cambió. Gloria a Dios. Yo veo la paciencia de Jesús. Inclinó su cabeza mirando lo que estos hombres estaban haciendo, conociendo el propósito de su corazón. Él tiene paciencia, mansedumbre. Amén. Por eso es que no hemos sido consumidos. Mire, esa paciencia que tuvo con esos fariseos, la ha tenido conmigo quién sabe ni cuántas veces. Igual. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Qué dicha que Jesús no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. ¿Qué escribía Jesús ahí? No sabemos. Y dice en el 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ustedes creen que ellos tenían una piedra en la mano? La Biblia no lo dice, pero yo creo que sí.
Porque ya que Jesús les dijo eso es porque iban armados, ¿verdad que sí? Iban con piedras. Y Jesús les miró las piedras posiblemente y les dijo, el de ustedes, ok, ahora sí, el que está libre de pecado de ustedes, que lance la primera piedra. Es que sí que es fácil mirar la paja del hermano, ¿verdad? Pero cuando tenemos que ver la viga del ojo de nosotros, ahí es que el asunto cambia. Es tan fácil contemplar nada más el pecado del hermano. ¡Ay, qué fácil! ¡Qué fácil que es! Pero cuando el Señor nos confronta con el pecado de nosotros, ahí la película se pone fea. Yo estoy seguro que Jesús al mirarlos, les miró toda la hipocresía, les miró todo el pecado, les miró toda la mentira. Una mirada de Jesús, hermano. Una mirada de Jesús. Desnuda el corazón sin palabras. Una mirada de Jesús desnuda el corazón sin palabras. Gloria a Dios. Y Jesús se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Yo creo que Jesús escribió Jeremías 17:13. Me gustaría creer que sí. A mí me gustaría creer que Jesús escribió Jeremías 17:13. Y yo creo que sí. Un día nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe qué dice Jeremías 17:13? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron, esos eran los fariseos, los religiosos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos. Y Jesús estaba escribiendo en el polvo. Yo creo que Jesús tal vez escribía los nombres de ellos. Y usted sabe, ahí parados los fariseos mirando. Porque ellos tenían que mirar lo que Jesús escribía, ¿verdad? Y cuando miraban el nombre de él escrito. Y el que seguía ahí escrito. Jesús escribiendo el nombre de ellos en la arena, en el suelo. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Usted sabe, escribir en el polvo significa que cualquier viento lo va a borrar y no va a haber recuerdo de ese nombre. Es algo efímero. Escribir en el polvo es algo efímero. El Señor escribió el nombre en la roca que es Jesucristo. Amén. El nombre tuyo está escrito en el libro de la vida. Eso no es escribir en el polvo. Eso es escribir el nombre en un lugar que nada lo puede borrar. Gloria al Señor. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, está allá en el cielo. Nadie lo puede tocar. Pero escribir en el polvo era algo efímero. Algo que se iba. Y tiene que haber sido algo impactante lo que el Señor escribió. Por lo que sigue. Amén. Por lo que sigue. Jesús no acusó a nadie. Mire que no acusó a nadie. Ni siquiera a ellos. Dice que fue su conciencia la que los... Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Jesús no acusó a nadie? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Jesús no acusó a nadie? ¿Sabe por qué Jesús no condenó a nadie? Porque todos ya estaban condenados. Todos ya estaban condenados. Jesús tuvo que venir a la tierra porque todos estaban condenados. Todos estábamos condenados. ¿Para qué nos iba a condenar si ya estábamos condenados? Vino a salvar lo que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Jesús vino a salvar lo que estaba condenado. Dice en Juan 3:17, gloria a Jesús. Dice en Juan 3:17, si es que está. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo estaba condenado. Vino a salvar al mundo. Jesús no condena al mundo, porque el mundo está condenado. Amén. Jesús fue a salvar al mundo, a ser compasivo. Gloria a Jesús. Y dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados, ahora sí, ¿por quién? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. ¿Por qué la mujer no se fue? ¿Sabe por qué? Porque es que uno se siente bien a la par de Jesús, ¿verdad? Porque es que uno se siente confiado a la par de Jesús.
uno sabe que Jesús va a tener misericordia, que Él no te va a acusar, que Él no va a perdonar. Todos se fueron, menos la mujer. La mujer se sentía protegida con Jesús, me defendió, amén. Con una palabra todos se fueron y la multitud estaba viendo aquello, y la multitud estaba viendo. Gloria a Jesús, qué lindo el Señor. La gracia de Jesús, el amor de Jesús, dice la palabra que nos contriñe. Amén. Jesús se enderezó, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Amén. ¿Será que nosotros delante de Jesús nos atreveremos a condenar a alguien? ¿Nos atreveremos a acusar a alguien? Yo creo que no. Ella dijo: ninguno, Señor. Y ese Señor es Curio, Señor. Le llama Señor. De cierto, hermano, hay adoración ahí en los labios de esa mujer. Ella le llama Señor. Ninguno, Señor. Amén. Y no presenta ninguna excusa. Y ella no se excusa para nada. Nada más le dice: no hay nadie. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, no peques más. Amén. Vete, no peques más. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar. Amén. Ella fue salvada de la ley, de la acusación de los hombres, del poder del pecado. Gloria a Jesús. Pero Jesús le dice: no peques más. No peques más. La vida que salva, amén, la vida que conoce a Jesús, tiene que haber una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. Que le huye al pecado, que le corre al pecado, ¿verdad? Juan 5:14 dice: después que halló a otro hombre que le había sanado, a un paralítico, después que lo halló Jesús en el templo, le dijo a este hombre en Juan 5:14, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mire, le dijo, tú has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Hay que tener cuidado, amén, porque si pecamos voluntariamente, cosas peores pueden venir, amén. Usted sabe que cuando un espíritu malo sale, dice que cuando un vicio se va, cuando un espíritu malo se va, cuando usted acepta al Señor y se va, se van los espíritus, se van los demonios, pero después de un tiempo de andar por allá dicen: vamos a volver a, ¿sabe a dónde? A mi casa. Satanás lo considera a usted su propiedad. Aunque el Señor lo haya salvado, aunque el Señor lo haya libertado, ellos dicen: voy a volver a mi casa. Ellos lo consideran a usted su propiedad. Ellos lo consideran a usted de Él. Vamos a volver a mi casa. Y usted dice: no, yo soy propiedad de Jesús. Y Jesús dice: sí, tú eres propiedad mío. Y el Satanás dice: no, Él es propiedad mío. Él es mío. Es más, yo voy a volver a mi casa a ver cómo está. Y se la encuentran limpia y ordenada, pero empty. Vacía, para los que no tienen inglés. Hay que llenar la casa con el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Esa casa tiene que estar llena del Espíritu Santo. Tiene que estar llena de oración, de búsqueda, de la palabra de Dios. Para que cuando el enemigo llegue, nosotros le podamos decir: no, esta no es tu casa. Tiéntame todo lo que quieras con los pecados viejos, pero ya esta no es tu casa. Esta es morada del Espíritu Santo. Amén. Pero Él va a volver y Él va a considerarte. Él te considera su casa. Satanás te considera su propiedad. Amén. Gloria a Jesús. Está muy linda esta palabra. Está muy linda esta palabra. Hermano, sabe que aquella mujer fue atrapada en su pecado. ¿Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió. Dios lo permitió. ¿Sabe por qué Dios lo permitió? Porque la amaba. Porque la amaba. Gloria a Dios. Porque le iban a llevar a donde Jesús. Porque Jesús le iba a perdonar. Porque Él le iba a restaurar. Cuando Dios ama a una persona, escúcheme bien, hermano. Cuando Dios ama a una persona, Dios permite que lo atrapen. Dios permite que lo atrapen. Muchas veces te han atrapado en el pecado y te han expuesto. Y es plan de Dios. Porque Dios te ama, te quiere traer delante de Jesús y te quiere perdonar. Miren, este cuadro
Todos somos esa mujer. Todos somos los pecadores. Todos somos los que hemos sido perdonados por Jesús. Amén. Póngase en pie, que el Señor no nos acusa. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te acusa? Dice en Apocalipsis que hay uno que se llama el acusador de los hermanos. Ese es Satanás. Satanás es el acusador. Cristo no te acusa. Dios no te acusa. Satanás te acusa. Cristo vino a salvarte. Él vino a rescatarte. Buscarlo ahora que puede ser hallado. Este es tiempo, hermano, de buscar al Señor.